Hola, 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 hola mis buenos amigos. Muy buenos días. Qué bendición, qué alegría poderlos saludar desde aquí de Montañita, Ciudad de Luz. Estamos aquí. Este día amanecí lleno de alegría, lleno de fe, lleno de expectativas. Y quería compartir algo con ustedes en este día. Miren, nosotros acá pues por tema de todo este tema, como en muchos lugares, por la pandemia, por todo lo que está ocurriendo, hemos pasado momentos difíciles. Quiero en esta hora pues indicarte, estoy aquí en la carretera principal. Cuando se viene de este lado, vienes de Santa Elena, en la parte de Guayaquil, llegas pues y avanza a la zona de Manabí, Puerto López, Manta. Estamos ubicados aquí en Montañita y aquí está la congregación pues, y quería hablarte un poquito de este tema en esta mañana. Miren, realmente es un tema bastante interesante, bastante complejo, hacer la obra de Dios en estos tiempos. Por la gracia de Dios estamos, gracias al Señor, pues firmes, estamos avanzando, damos gracias a Dios porque Él todo lo hace perfecto en su tiempo. Hace muchos años atrás, Dios nos permitió llegar a este lugar y establecernos aquí en la Nueva Montañita. Todo este sector es la Nueva Montañita, es conocida por las casitas de colores o por los terrenos. Y en este lugar estamos ubicados. Hace un tiempito atrás el Señor pues nos permitió llegar acá. Y en estos tiempos de pandemias pues ha sido una bendición. Quería compartirles con ustedes la parte de la visión de este lugar, recordando un poco esta mañana. Nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol, nos mandó una palabra que decía algo así como esto: en los tiempos de Noé no tuvo que estar pensando mucho, simplemente tuvo que caminar en obediencia, tuvo que creer que lo que Dios había hablado ya estaba declarado, ya estaba decretado, y le tocó caminar en fe, le tocó obedecer a Dios, le tocó de alguna forma pues caminar en pos de esa palabra. Y luego de eso, cuando él obedeció, luego de eso vino la lluvia. Y usted conoce la historia, pues vino el diluvio y todo eso. Entonces, a veces no tenemos que estar preparados para ciertas cosas, sino que tenemos que caminar en obediencia a la palabra. En esa época, en los inicios de esta casa ministerial, nosotros vinimos a este lugar. Y más o menos para que ustedes tengan una idea, pues está la parte del parqueo. Era algo así debajo, no sé si alcanzan a verla, un poco más bajo en esta zona de acá. Y acá ya tenemos un relleno, empezamos a rellenar y empezamos a creer pues que Dios empezaba a bendecir este lugar. Más o menos se alcanzan a ver un poco allá, está un poco bajo. Empezamos a creer que en este lugar Dios nos permitía poner un parqueo. Empezamos a recordar en esta mañana pues todo cuanto hemos avanzado, cuanto hemos hecho, cuanto hemos logrado. Recuerdo el día que llegué a este lugar, eran puros algarrobos, ¿verdad? Eran todo esto de aquí, eran unos algarrobos muy grandes, creo un poco más grandes que los que se ven acá. Y el primer día que llegué a este terreno, pues simplemente me tiré al piso con el hermano que nos estaba sembrando en ese momento este terreno para la obra de Dios. Y Ani, y nos estaba sembrando este terreno para la obra de Dios. Y en ese momento yo me tiré al piso y le dije: Señor, yo quiero ver tu mano poderosa en este tiempo. Y mientras orábamos, yo le oré al Señor, oré a la tierra y le ordené en el nombre de Jesús que nos diera finanzas, que nos diera las finanzas para hacer la obra de Dios.
Y antes de eso nosotros habíamos recibido una palabra profética de nuestro buen amigo, el pastor, el profeta Bolívar Ruiz de Guayaquil. Y él nos ordenó por el Espíritu salir de un lugar que estábamos alquilando. 7 años alquilando, 7 años pagando alquiler, 7 años, puedo decirlo de esta manera, a criterio personal, pagando el alquiler, porque siempre he sido un pastor que gasta más de lo que ingresa en la iglesia. Siempre he estado avanzando, siempre he estado, deseo tener instrumentos, que los chicos se formen. Y cuando vinimos a este lugar, pues vinimos porque siempre Dios nos mete en crisis antes de bendecirnos. Yo creo que este tiempo de pandemia, como le llamo yo, y algunos, es un tiempo que Dios, es un pretexto de Dios para bendecirte. Nunca la bendición viene sin un proceso previo. Nosotros nos quedamos sin local, no teníamos dónde ir. Los locales acá en Montañita, sobre todo grandes como para una iglesia, son extremadamente caros. Pero y nosotros empezamos a congregar en las casas, habíamos andado desde muchos lugares. Aquí en la Nueva Montañita estuvimos en la zona de los terrenos, en una casita los primeros días. Luego en aquella época el presidente de la comuna, Johnny Limón, nos ayudó, nos prestaron un local. De ahí pasamos al centro porque vino la construcción de las casitas de colores. Y en eso pues nos tocó salir porque aunque no era mucho que nos cobraban, era bastante para los ingresos que teníamos en la iglesia, y nos tocó salir de ese lugar y nos quedamos congregando en las casas, nos quedamos sin auditorio, sin iglesia, por decirlo así, en la parte física. Y en eso yo hablo con un hermano y le dije: mira, hijo, yo necesito hablar con los directivos de la comuna para que nos den un espacio, para que nos den un terreno para la iglesia. Dios tocó su vida, él sembró, y ahí empezó el proyecto aquí en la Nueva Montañita. Y en estos meses de pandemia nosotros hemos estado pues sin recursos, pero nuestro corazón anhelando que la bendición de Dios empieza a darse, que la bendición de Dios empiece a correr, que Dios empiece a obrar. Y quería compartir contigo este video porque me parece impresionante. Esta mañana yo leía en el libro de Habacuc, capítulo 2, que dice: escribe la visión en tabla, para el que la leyere, pues corra a través de ella, corra la visión, no permita pues que nada le impida avanzar la visión. Yo vengo a decirte en esta hora que a inicios de año Dios nos dio una palabra en la cual Dios nos advertía que venía algo fuerte. Pero que aquellos que busquen su presencia, que aquellos que no dejen el servicio, que aquellos que no dejen de congregar, que aquellos que no dejen de buscar, iban a ser muy bendecidos, iban a ser guardados, aún en medio del proceso, aún en medio de la adversidad, iban a ser bendecidos de una forma especial. Quiero darte un pequeño recorrido. Bueno, nosotros somos propietarios de la marca, por decirlo así, de allí en Delicia, y en su momento nos tocó cambiarnos acá. Tenemos un proyecto, ya te lo voy a explicar en unos minutos. Aquí está la congregación, pues del lado derecho estamos ubicando nosotros la parte del restaurante. En la parte de aquí afuera pues hemos ubicado unas mesitas, y dentro de ahí, de este salón, pues está el auditorio. De este lado pues tenemos la parte de la cocina. Estamos tratando de adecuar los recursos pues todos estos meses de pandemia. Aquí está el auditorio. Ustedes comprenderán, los que conocen las cosas de Dios, pues que todo lo que conlleva a tener una administración de una iglesia lleva recursos, adquirir pues todos los bienes de la iglesia, pianos, baterías, micrófonos, entre otros, pues tiene su parte, ¿verdad? Tiene su parte de coger y tener la parte administrativa. Esta es la parte de la iglesia, y pues acá, de la parte de afuera, tenemos la parte de la cocina, y la parte... Esta es donde se accede al baño. Y ya en su momento hicimos esta preciosa parrilla
para cuando tenemos eventos, invitados, predicadores, pues nos gusta atenderlos acá en la casa, porque muchas veces llevarlos fuera, llevarlos a la parte del centro de Montañita es un poco complicado. Ustedes comprenderán que el ambiente pues allá es un poquito complejo, sobre todo cuando hay mucha gente, y decidimos pues hacer esta hermosa barra y ponerla acá en la congregación. Cuando hacemos eventos pues tenemos la facilidad de tener acá, cuando hay reuniones los hermanos pues pueden disfrutar de un cafecito, pueden disfrutar de lo que estamos haciendo, entendiendo que allí en Delicia es parte del propósito, del diseño, del proyecto, parte de la visión de nuestros corazones de edificar. Y en esta parte de acá, ya en un costado, quería enseñarles esto porque el Facebook tiene algo muy bonito que nos permite plasmar imágenes, pensamientos, videos de lo que estamos haciendo, y después de un tiempo poderlo recordar, ¿verdad? Y a mí me encantaría ver ya después de unos 5 o 10 años volver a ver este video y poder recordar y decir, wow, cuánto Dios nos ha bendecido. El terreno de esta congregación es de aproximadamente un 20 por 20, es un poquito descuadrado, y en realidad no es así como está construido aquí, sino más bien es un poquito complejo explicarlo, pero el límite, por decirlo así, es desde esta caña que está aquí primero hasta el fondo. Esta parte de acá nos hemos construido y estamos soñando, estamos con los ojos del Espíritu de una u otra manera abiertos para empezar a edificar. Bueno, por lo pronto nuestro hijo Miguel tiene acá ¿cómo se llama? Un huerto. Estamos trabajando la parte de su huerto, la parte de que él está edificando acá, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios pues vamos a edificar el nuevo auditorio acá, ¿sí? Estamos creyendo a Dios porque Dios no miente. Dios es un Dios que tiene su tiempo, que toma su tiempo, sus promesas toman sus tiempos, pero Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Desde aquí, desde este lugar, podemos visualizar pues más o menos el perímetro, por más o menos como para que ustedes tengan una idea, algo así como esto es el perímetro de aquí de la congregación. Con la bendición de Dios vamos a edificar, vamos a renovar el auditorio, porque lo que hicimos allá, lo que está construido allá, pues tiene su tiempo útil, tiene su vida útil, por decirlo así, y pues estamos creyendo a Dios, a sus promesas, estamos estableciendo la visión, estamos creyendo, estamos declarando y estamos trabajando por ello. Estamos queriendo que Dios obre en cada vida, en cada corazón, en las familias de Montañita, que el Espíritu de Dios se manifieste de una manera especial, que la gloria de Dios empiece a obrar, empiece a cambiar vidas, empiece a cambiar corazones. Esto no es un tema material solamente, ya que nosotros hoy en día somos los responsables de llevar la visión adelante. Somos los responsables de caminar, de ejecutar la visión, aun cuando la situación está como está. Simplemente porque nos podríamos sentar a llorar, nos podríamos sentar a quejar, nos podríamos sentar no sé, a ver las cosas como todo el mundo las está viendo, hablar las cosas como todo el mundo las está hablando, que no hay dinero, que no hay recursos, que no hay trabajo. Pero Dios nos dio una palabra que nosotros nos ocupemos de su obra, que nos ocupemos de su casa, porque Él se va a ocupar de la nuestra. Él va a hacer que nuestras vidas sean bendecidas. Para los que me conocen, hay que entender algo. Miren, yo esta mañana meditaba en esto, el tema de la visión, y de alguna forma meditaba hace unos meses atrás. De hecho, 15 días antes que empiece esta pandemia, yo había puesto mi renuncia al ministerio. Le había dicho a mi pastor, a mi apóstol,
yo me quiero ir, voy a renunciar, envíe a alguien aquí al ministerio para que se ocupe de la iglesia, porque yo tengo un negocio y quiero empezar a trabajar en mi negocio. Él me guardó silencio. Gracias a Dios no me dijo nada. Ya, hijo, me dice, después conversamos, vamos a hacerlo personalmente, algún momento conversamos. Dentro de esos días pues vino la denominada pandemia esta, y Dios empezó a obrar en mí. Creo que no es secreto de nadie. Empezamos a ver mucha gente muy golpeada por este tema de la pandemia. Empezamos a ver amigos que partían de esta tierra de los vivientes. Y yo dije, no, esto no puede, yo no puedo hacer esto, tengo que hacer algo. Y empecé en esos días a hacer los Facebook Live, empecé a predicar, empecé a compartir la palabra, porque entendí mi responsabilidad en el reino. En esos días doy gracias a Dios, amados, porque Dios renovó mi visión, Dios renovó mi compromiso. Quiero que entienda que cuando yo quería hacer esto era algo simplemente personal, familiar. Somos humanos y el ser humano pues muchas veces entra en depresión. Por eso es importante que usted ore por sus pastores. Los pastores no somos hombres supernatural. Somos hombres supernatural cuando la unción del Espíritu Santo está ahí operando, pero cuando nos bajamos de una tarima, cuando nos bajamos de un altar, cuando nos bajamos de esa parte espiritual, de esa atmósfera, somos seres humanos, somos padres, somos hijos, somos gente que hace negocio, que tiene que tomar decisiones. Ahora mismo, como muchos, hay cosas que pagar, que de repente se nos ha hecho difícil pagarla. Hay gente que a mí me debe dinero y yo le cobro y me dice, bueno, yo no tengo, espéreme. Pero cuando uno debe un dinero, por ejemplo, no, es que usted es pastor, y lo rellenan y le ponen la Biblia por delante, la fe por delante. Entonces quiero que usted entienda eso. Nosotros somos seres humanos igual que nosotros, pero hay algo dentro que se llama la visión de Dios. Hay algo que la visión de Dios nos marca. La visión de Dios pues nos enamora, nos apasiona. Es algo que no se puede describir con sencillas palabras. Yo quiero que usted piense en Noé. Amados, Noé nunca había visto llover. Dios le habló y le dijo, constrúyeme un arca. Noé recibe las instrucciones de todas las medidas que iba a hacer el arca. Hermano, no era una cosa pequeña, era una cosa muy grande, era una cosa enorme. Era todo un trabajo. Imagínese usted, en los dibujos animados que nosotros vimos de niños, vemos cómo los animalitos entran fácilmente al arca y todo el tema, pero eso tiene que haber sido un trabajo impresionante. Antes, durante y después. Antes de la edificación, yo quiero que usted imagine a un Noé buscando la madera, buscando el trabajo. No eran muchas personas, a muchos eran él y sus hijos, eran 8 personas, pero el amor, la pasión y la convicción de lo que estaban haciendo era lo que les permitía pues caminar, lo que les permitía no parar, lo que les permitía no desarrollar, no abandonar la visión. Dicen que algunos teólogos que duraron 120 años en edificar el arca, poniendo de sus recursos, poniendo de sus bienes, poniendo de su tiempo, dando su vida totalmente a la visión de Dios, dando todo de sí para que la visión de Dios se establezca en ese momento. Cuando empezó la lluvia, yo quiero que usted entienda que el trabajo aún en el arca, de darle comer a los animales, era algo impresionante, amados hermanos. Y luego de eso, pues, terminada la lluvia, pasaron muchos días hasta que ellos pudieron pues bajar a las aguas y poder pues completar pues la misión de parte de Dios. Yo me considero un Noé en este tiempo aquí en Montañita. Dios creo que ha marcado mi vida, ha marcado mi corazón para servirle. Mis amados, yo tengo habilidades, tengo formas de trabajar, y como le digo, hay momentos que uno hay gente que defiende su ministerio a capa y espada. Hay momentos que uno ha querido decirle, Señor, te amo, pero bueno, aquí dejo los guantes. Dios
Dice, no, 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 tú me sirves porque yo quiero que usted entienda que hay gente que hemos sido determinantes. Yo no quiero recordar mi vida pasada, pero cuando yo no conocía del Señor, yo era muy osado, era muy determinado, era como jugador que fui, era todo o nada. Si jugaba póker, si jugaba billar, yo no me movía hasta que terminara todo, me ganaran todo o en su defecto perdiera todo. En el caso de cuando me sentaba a beber, y créame, no quiero recordar esto, pero yo no me levantaba hasta que no podía pararme, literalmente, hasta que estuviera, dicen por ahí, hasta que estuviera completo. Entonces Dios coge esa gente, ese tipo de gente determinada para lo malo, lo lava con su sangre, lo limpia, le da un llamado eterno y nos pone para poderle servir. Lamentablemente muchos de nosotros que éramos así osados, que no nos importaba gastarnos todo en la cantina, en el bar, en los burdeles, en todas esas cosas que normalmente el ser humano hace, cuando venimos al Señor le empezamos a poner pretextos a Dios. Y esa es la pura y neta verdad. Yo tengo 16 años caminando con mi Señor. Puedo decirles que he dado mi vida, pero también he sido bendecido de una u otra manera. Dios me ha abierto puertas, Dios ha bendecido mi familia, mis hijos. Puedo dar gracias a Dios porque puedo instruir a mis hijos en el camino de Él. Puedo decir que mis hijos, en vez de estar viendo pornografía, en vez de estar viendo, no sé, cualquier cosa de esa, haciendo lo malo, ellos son niños, son imperfectos como cualquier niño, pero de una u otra forma su corazón, su formación hace que ellos caminen en un nivel diferente. Así que yo te animo en esta hora a meterte en la visión de Dios, meterte en los proyectos de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Pero, ¿qué estás haciendo tú? Estos días yo les predicaba a los hijos de la casa porque yo me considero un sobreviviente de este tiempo. Yo me considero una persona que si le hubiese dado el COVID, tal vez no estuviera en este momento hablándote por medio de este medio digital llamado Facebook, ¿verdad? Pero sin embargo entendí que Dios estaba moviéndose, que Dios estaba tratando, y mi oración fue esta, porque no voy a negar que al igual que muchos, aunque creemos en la palabra, creemos en la Biblia, me puse a meditar, digo, Señor, si me toca partir de esta tierra, mis hijos, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo va a quedar mi esposa que está joven, que está llena de vida? Digo, no, Señor, yo no me puedo morir. Y entonces empecé a orar, digo, Señor, si tú me permites vivir, si hallo gracia delante de tus ojos, Padre, si me permites ser un sobreviviente, Padre, yo voy a entregarte el resto de mi vida a tu servicio, el resto de mi vida a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra, a prepararme, a buscar tu presencia, porque si no lo hacemos ahora, amados, dentro de esta pandemia, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no te levantas a servir a tu Señor, a tu Rey, al que ama tu alma, ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Si tú que no conoces del Señor y siempre pones excusas, siempre pones cosas para buscar de Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? Ese es el tiempo, métete en la visión de Dios. Y sigo con lo que estaba hablando, con el tema de edificar, pues, este auditorio, de levantar el proyecto aquí en la iglesia, porque todo es dinero, todo es recursos. Solamente con lo que nosotros hemos hecho, yo he hecho un cálculo, créame, humano, solamente con lo poco que hemos hecho, entre campañas, entre la edificación, terreno, qué sé yo, aquí hay más de $100,000 invertidos. Y yo creo que un poco más. Y créanme, literalmente no hay nada, ¿sí? Aquella gente que juzga los ministerios, que juzga las finanzas, que juzga el servicio de los pastores, si entendieran que cada cosa que se hace en la iglesia tiene un precio, algo pequeño, mediano, grande, ¿verdad? Hace unos días, por ejemplo, a nosotros nos juzgaban por las redes, ¿verdad? Porque tenemos nuestro restaurante aquí afuera de la iglesia. Amados, yo no busco pretexto para formar un pretexto, ¿verdad? Pero nosotros somos dados a la obra. Amamos al Señor,
amamos las almas, amamos servirle al Señor. Y bueno, pusimos aquí para no pagar alquiler, y con la bendición de Dios estamos orando y creyendo a Dios que Dios va a levantar este proyecto, y en los próximos años vamos a ver un hermoso auditorio, vamos a ver nuestros hijos ya creciendo, nuestros nietos sirviendo aquí al Señor, con buen sonido, con buenas sillas, con todo listo para que Dios pueda obrar. Así que si tú eres de aquí de Montañita, te invito a formar parte de este proyecto. Te invito a unirte, te invito a llegar a cómo estás. Porque cuando Dios nos llama, muchas veces estamos quebrados, estamos enfermos. Muchas veces Dios nos llama en esos momentos, porque déjeme decirle que es el momento cuando le abrimos nuestro corazón a Dios. Porque muchas veces cuando estamos en plena abundancia, cuando estamos en ese momento donde no falta nada, cerramos nuestro corazón a Dios. Cerramos nuestro corazón, pero es ahí donde Él obra, es ahí donde Él restaura, y es ahí donde Él sana. Y cuando entramos en ese diseño de Dios, Dios transforma nuestras vidas, Dios moldea nuestro corazón y empezamos a caminar para Él. A mí me pasó. Yo vine a Dios, vine a sus caminos a la edad de 22 años, ¿verdad? Voy a cumplir 40, estoy cerca, entre 17 y 18 años, si mal no recuerdo, a veces los números me fallan a mí, de haber conocido al Señor. Y desde el día que le conocí, yo hice cosas locas. Miren, yo les comento, no quiero alargar este live, pero les comento esto. Yo tengo mi casa en Durán, mi mamá, herencia en vida de mis padres. Pero cuando tuve un proceso de irme, nos vinimos, mi suegro me dijo para que nos quedáramos viviendo ahí en la casa. Y yo soy de las personas que enseño, predico, y nunca me ha gustado vivir con la familia. Porque la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y le dije, suegro, yo no quisiera, pero bueno, las circunstancias se dieron. Y yo recuerdo que cogí un gallinero. Carlito, bendiciones, mi hermano. Cogí un gallinero y empezamos a vivir ahí, ¿verdad? No por un tema, ¿cómo le explico? Eso fue un trato de Dios, ¿verdad? Yo tomé decisiones firmes en ese momento, y de ahí Dios nos movió. Luego empezamos a alquilar en una casa, nuestra economía fue restaurada y empezamos a caminar en ese diseño. Y créanme, amados hermanos, es una aventura. Para mí estos años de servir al Señor ha sido una aventura, ha sido algo de alguna forma maravilloso, darle un sentido a mi vida. Cierro con esto porque creo que es necesario cerrar, pero le comento algo. Cuando yo no conocía de Cristo, cuando yo estaba apartado del Señor, de su palabra, hubo algo en mi corazón que cuando vine al Señor, mi vida agarró sentido, mi vida agarró propósito. Mis amados hermanos, yo nunca quise ser pastor, nunca. Yo solo entendí que quería servirle, que quería agradarle, que quería predicar su palabra, que quería hacer cosas que para Él empecé. Yo recuerdo que en esos tiempos, creo que fue en el año 2010, cuando fue el terremoto, la tierra empezó a temblar, que había una alerta de tsunami y todas esas cosas. Y empezamos a armar una campaña ahí en el Parque de Olón, y en esos días no había predicador, y entonces como que, ¿y ahora quién predica? ¿Ahora quién predica? Y bueno, yo mismo me pongo a predicar. Hermano, puedo reconocer que ahora sé un poquito más que antes, pero en esa época no sabía nada. Pero había algo que se llamaba amor, pasión por su obra, pasión por su presencia, pasión por dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso nos motivó, nos impulsó a seguir adelante, a caminar, a hacer su obra. Nunca he servido a Dios por dinero. Nunca he servido a Dios por recursos, porque si yo fuera pastor por dinero, yo ya no fuera pastor. Yo ya fuera otra cosa.
De hecho, lo que les comentaba de quererme ir no era solo por un tema de dinero, es un tema de como persona agarrar sueños. Llega un momento así que uno desea, pero en este tiempo de pandemia entendí que si yo me moría en ese momento, perdía todo. Así tuviera lo que tuviera, grandeza, carros, casa, lo que tuviera. No tuviera nada ya, yo estuviera bajo tierra. Eso debemos de entender. Entonces, yo no te estoy diciendo que renuncies a tus sueños. Yo no te estoy diciendo que tú renuncies a lo que tú deseas hacer en tu vida. Lo que te estoy diciendo es que pongas a Dios dentro de tu visión. Que lo que tú quieras hacer, tu empresa. Mira, yo oro por este lugar. Y allí en Delicia, que Dios lo levante, que Dios lo prospere y que tenemos promesas de vender, las tenemos y yo las creo, estamos pasando el proceso, pero esa promesa de bendición se va a ver reflejada en este auditorio. Se va a ver reflejada en lo que vamos a hacer aquí en este lugar. Se va a ver reflejada en los instrumentos, en los equipos, en la parte construcción, en todo lo que Dios va a hacer, en hacer campañas, traer hombres de Dios extraordinarios, con un mover profético, con un mover apostólico, con dones de milagros, con dones de sanidad. Porque esa es la parte de la visión de Dios. La visión, el corazón de Dios está en que tú te metas en tu visión. Posiblemente Dios no te llamó a ser un pastor, un predicador, pero aunque no te haya llamado, pues sé parte de esa visión. Yo recuerdo hace unos 2 años atrás, en esos tiempos en que uno pasa momentos de tristeza, momentos humanos, porque recuerdo lo que dije hace unos minutos, somos humanos, los pastores somos humanos. Elías, imagínese usted, Elías mata 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, y luego Jezabel dice una palabra y él sale corriendo a esconderse y a desear la muerte. Nos pasa, somos seres humanos. Entonces, en uno de esos momentos duros ministeriales que hemos pasado, recuerdo una madrugada en el centro de Montañita, cuando tenía mi local allá, 2, 3 de la mañana, llorando, lavando platos, le decía, Señor, ¿por qué no levantas a otro? ¿Por qué no levantas a otro pastor? Padre, si tú levantas, yo cedo mi puesto. Padre, y yo te prometo, mientras tú más me bendigas financieramente, yo pondré los diezmos, pondré las ofrendas y yo los sustento. Ya está construida la casa, yo me voy a otro lugar. Y Padre, mi compromiso no es con el hombre, es contigo. Pero Dios muchas veces, voy a decirlo con cuidado para no ofender a nadie, se encapricha con alguien. Y aquí nos tiene, nos sigue hablando ahora en este tiempo. Hemos estado pues recibiendo palabra, hemos estado recibiendo ese renuevo, esa parte ministerial y hemos tomado nuestra responsabilidad. Porque cuando hemos querido abandonar, amado, no ha sido por irresponsable, ha sido porque, aunque usted no lo entiende muchas veces, aunque somos juzgados, aunque somos criticados, pero la carga ministerial es fuerte. Pero fiel es Dios que nos renueva, fiel es Dios que nos restaura. Y aún a pesar en este tiempo de crisis, no hay día que no dejo de soñar en la edificación de este lugar. No hay día que no me paro en este lugar, aquí afuera, y mis ojos contemplan la bendición de Dios. Y yo vengo en esta mañana a decirte que tú seas parte de esta visión, que sueñes, que anheles, que ores, donde tú te congregas, si vives lejos de acá, que tú seas parte del sueño de Dios en la tierra. Porque no es el sueño de un hombre. A veces, miren, hace unos meses atrás, yo empecé a hablar de lo de la construcción. Empecé a hablar de construir y yo sentía, aunque yo pienso mucho, ¿no? Entonces mi mente es muy rápida y tal vez yo decía entre mí, los hermanos, ¿qué creerán? Que esto simplemente es un tema de vanidad, es un tema de, no sé, de construir templos y esas cosas. Pero en plena pandemia, cuando vino una visita de un gran amigo, Dios nos habló de la edificación. Él no había hablado con nosotros, fue un profeta que vino de parte de Dios y decirnos que viene la construcción, la edificación del nuevo altar, que viene la edificación y que Dios aún traía a la reina de Saba para darnos provisión. Y yo estoy creyendo no solo en lo material, porque escuché esto, detrás de lo material
hay mucha bendición. Si yo no hubiese decidido aceptar a Jesús en mi vida, posiblemente yo ya estuviera muerto. Si yo no hubiese decidido aceptar a Cristo en mi vida fuera un desastre. No tuviera el hogar que estuviera ahora. Un hogar estable, un hogar sólido, puedo decir así. Como todo hogar, con ciertas cosas, desacuerdos que muchas veces hay. No tuviera los hijos que tuviera, yo no tuviera la paz que tengo con mis hijos en mi hogar, de verlos crecer, de verlos aprender cosas buenas, la palabra, de ver sus talentos cuando cantan, cuando hacen sus cosas, de ayudarles en sus errores también, porque son niños, son seres humanos, tienen sus errores, como padre toca afianzarlos, pero mi vida sin Cristo no fuera nada, sencillamente así, mi vida sin Jesús no fuera nada. Agradezco a Dios que Dios me llamó al ministerio, agradezco a Dios que el servirle produce que cuando yo estoy desanimado, el mismo servicio me alienta, el mismo servicio me dice, hey, no te puedes detener, el mismo servicio me dice, hey, no puedes aflojar, y muchas veces eso nos lleva adelante. Así que yo en esta mañana te bendigo, y donde tú te congregues, donde tú estés, te pido en el nombre de Jesús, únete a la visión. Yo sueño con ver este lugar edificado, sueño con ver ya todo en orden, ¿no? Porque ahora por recursos, por todo, nos toca de alguna forma estar como estamos, aunque para los que no conocen Montañita, los que nos escuchan de otros países, Montañita es un lugar, una ciudad en crecimiento. Es un pueblo pequeño aún, pero tiene un potencial muy fuerte. Y estamos pues aquí en este lugar. Y de alguna forma se maneja un poco la parte rústica todavía. Por eso vemos todavía un poco el lugar rústico. Hablo en la parte de Nueva Montañita. Ya en la parte central ya es diferente. Ha cambiado mucho la parte de la iglesia. Pues acá nosotros hemos podido de una u otra forma avanzar la obra, avanzar el proyecto, tiene sus beneficios, tiene sus cosas, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios, pues tenemos un auditorio en el cual podemos reunirnos, estamos tratando de arreglarlo día a día, a pesar de este tiempo de pandemia, a pesar de este tiempo adverso, damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Creemos firmemente que el Espíritu de Dios se va a mover de una forma poderosa en este lugar. Nuestros ojos verán su gloria, nuestros ojos verán todo aquello que Él prometió. Porque dice su palabra, mis amados hermanos, que Él no es hombre para mentir. Pero también dice su palabra que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él va a cumplir las promesas. Solo usted métase en su obra. No deje la obra de Dios. Tome su responsabilidad como líder en su iglesia. Únase a su pastor, únase a su ministerio. Dios tiene grandes cosas con usted. Sí, Dios tiene grandes proyectos con usted. Mire, yo tengo años trabajando, siempre he trabajado en lo secular. Tenemos nuestro negocio, hemos tenido muchas cosas. Y siempre he visto la mano de Dios. Cuando yo era taxista, muchas veces mis amigos se enojaban porque yo tenía ¿cómo le explico? Muchas carreras. Yo viajaba muchísimo a muchos lugares y en ocasiones pues pasaba mucho tiempo manejando. Y era porque cuando empezamos, mire, eso le iba a contar, me había olvidado, cuando empezamos a construir este lugar, cuando empezamos a edificar, no sé si por ahí vieron alguna foto alguna vez, yo recuerdo que tenía $175 de la letra de mi carro. Yo recién había sacado mi vehículo, el último que tuve, en los taxis aquí en Montañisol, los que en esa época se acuerdan. Y teníamos el terreno, lo habíamos hecho recién, había contratado una máquina para poder limpiar el terreno, para poder sacarle todo ese monte que teníamos de muchos años. Y recuerdo que con mi hermano Agustín Montenegro allá él está en Dos Mangas, él en esa época estaba viniendo acá con mi hermano Cirilo de Montañita, mi suegro. Ellos pues dijeron, bueno, aquí paremos las cañas,
Porque nuestro deseo era parar unas 4 cañas, edificar digamos así, como una especie, un cuarto grande, para reunirnos ahí y luego empezar a construir pues alrededor, ¿no? Empezar a hacer una construcción. Pero no fue así. Ese día yo recuerdo que ellos fueron y como eran medios arquitectos, ¿no? Y me hicieron gastar todo. Yo ese día cuando pagué, exactamente pagué lo que tenía en mi bolsillo, $175. De mi dinero, de mis recursos. Y yo le dije al Señor, Señor, ese día, Padre, tu obra vale la pena. Y yo creo que tú vas a hacer cosas grandes. Hermano, ese día empezamos a parar. Y recuerdo que paramos en este lugar 4 cañas. 4 cañas. Y puse el plástico. Y puse el letrero en aquel día, en la entrada de aquí, puse el letrero de la iglesia. Y así empezamos este sueño. Y Dios empezó a añadir, hermanos. Pues ustedes vieron hace unos minutos, Dios nos permitió poner cerámica, avanzamos, el diseño aquí en el auditorio, la verdad es muy bonito. Mucha gente que viene acá le gusta. Dios trajo un amigo de la familia Guachilema, no recuerdo, don Edgar, no me recuerdo el nombre, que empezó a poner su trabajo, su experiencia para edificar aquí pues las cañas. Y tenemos este armaje acá, ¿verdad? Con cañas, increíble. La gente que viene pues le gusta. Aparte es un lugar acústico muy hermoso. Y bueno, así empezamos. Dios empezó a proveer, Dios empezó a manifestar su gracia. Dios empezó esta camita la tenemos que una familia estaba necesitando y Dios nos permitió pues a través de un hermano que darnos la camita. Ya la vienen a ver en estos días. De una otra forma, de gracia damos lo que de gracia recibimos. Y empezamos a construir, empezamos a edificar. Los arquitectos, pues, te entenderá al ojo, empezaron a edificar este lugar y fue maravilloso. Fue maravilloso ese momento. Y yo creo que va a ser maravilloso lo que viene en estos próximos días. A causa de su obra seremos prosperados. A causa de meternos, de comprometernos con Dios, seremos edificados. 2016 para nosotros como familia fue un año muy, muy complejo. Después del terremoto, después del caso que hubo acá en Montañita, la economía, nuestro negocio que en esa época teníamos, no funcionó más. Yo creo que era un plan de Dios. Por eso digo, siempre que Dios tiene un plan para bendecirte, viene una crisis, siempre, grábate eso en tu cabeza. Cuando vengas y caigas en tiempo de crisis, no te quejes, no te crejes, métete en la visión de Dios porque algo Dios tiene contigo. Ese tiempo, en mi oración, tuvimos un evento en el mes de septiembre y yo le dije al Señor, Señor, yo anhelo que tú me des un negocio, que yo le pedí una empresa a Dios, yo anhelo que tú me des una empresa para poder servirte, para poderte honrar financieramente. Y en ese tiempo nació este negocio que se llama Gin Delicia. Con este negocio pudimos en el año 2016, ya en el año 2017, poder hacer campañas, poder hacer eventos. Empezamos a hacer algunos arreglos aquí. Y ese es nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo en esta tierra, voy a vivir todos los días de mi vida para servir al Señor, para predicar su palabra, para extender su reino aquí en la tierra. Si Dios me permite vivir muchos años, poder disfrutar este lugar, poder disfrutar lo que Dios va a hacer, poder disfrutar las vidas sanadas, restauradas, bendecidas, porque como le dije hace un minuto, no solo es lo material. Cuando Dios rescata a alguien, lo rescata con un propósito, lo rescata con un bien. Mi vida no valía nada sin Cristo. Yo puedo decirle que mi bendición, mi plenitud es estar en la presencia de Dios. Así que métete en la visión de Dios. No te apartes de ella, no te apartes de ella, comprométete con Dios. No pongas excusas. No, es que mi trabajo, es que mi negocio, es que no tengo tiempo. Eso es mentira del diablo. Eso no es verdad. Porque cuando tú eras borracho, eras alcohólico, eras todo lo que eras,
Simplemente te alcanzaba el tiempo para todo. ¿Y por qué ahora para Cristo no tienes tiempo? ¿Por qué ahora para el servicio a Dios no tienes tiempo? ¿Por qué ahora financieramente no tienes? Pero para beber, no, nunca, hermano, yo no sé usted, pero yo era osado, con o sin dinero, yo hacía lo que quería hacer. ¿Por qué ahora? La misma osadía yo uso ahora para servir a mi Señor. Mi esposa siempre me dice, cuando queremos hacer algo, me dice, construye. Y yo le digo, es que todavía no hay. No, si tú eres experto en construir sin dinero. Porque cuando yo no conocía del Señor, yo era experto para beber sin dinero. Ahora soy experto para construir sin dinero. Lo digo así, son desafíos, son cosas que se dan. Ay, es hermoso, es algo impresionante ver cuando la obra avanza. Es impresionante, amados, hacer un evento, hacer una campaña, una actividad y que uno sabe que le ha costado esfuerzo, trabajo, dedicación, pero uno ver vidas ahí cuando Dios empieza a hablar, cuando Dios empieza a dar una palabra de sanidad, cuando uno empieza a ver que vale la pena esforzarse. Así que estamos en este tiempo edificando, esperamos que Dios nos bendiga. Estamos próximamente en noviembre, creo que estamos confirmando ya la fecha de la venida de nuestro apóstol Oscar aquí a este lugar, y algo tiene que pasar. Yo te aseguro que hasta noviembre algo va a cambiar en este lugar y Dios va a desatar de su gloria. Únete a la visión, métete en la visión, ama al que ama tu alma, no dejes de servir. Pastores, que ahora yo no tengo dinero, pues pon tu cuerpo, pon tu vida, dale tu boca para predicar a otros de Cristo. Pastores, que yo no sé predicar, yo no sé cantar, pues algo usted tiene que saber hacer. Ponga su don, su talento natural al servicio de Dios y créeme, Dios te va a bendecir, te va a abrir puertas, te va a dar ideas. ¿Sí? Sí, no quiero entrar mucho en detalles, pero este tema de Allín Delicia fue una idea del cielo. ¿Sí? Y puedo decirles que yo, sin ser cocinero, sin saber cocinar, recibir recetas del cielo orando. Escuche esto, los que no creen en la oración, orando: Señor, aquí están mis manos, enséñame a hacer un bolón, ¿verdad? Pero no estoy hablando de un bolón, porque un bolón lo puede hacer cualquiera, un bolón que sepa rico. Padre, yo nunca sabía, había escuchado de los tigrillos, Señor, aquí estoy, enséñame a hacer tigrillos, dame una receta. Y Dios me dio una receta que los que han probado nuestros tigrillos pues saben que por gracia de Dios son como son. Así que, amados, es un placer. Queda como testimonio este video para los próximos años. Que ahora, estamos año 2020, estamos así. Y yo declaro en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, que los próximos 7 años que vienen serán 7 años de gloria. Que los próximos 7 años que vienen serán 7 años de bendición. Y multiplico esos 7 años por 7 años más de abundancia sobrenatural. Y todo aquel que meta su mano en el reino, que todo aquel que meta su mano en la visión, Dios meterá su mano en su familia, Dios meterá su mano en sus generaciones. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder, empresas se empiezan a levantar. Todo lo muerto, vengo a profetizar sobre ti en esta mañana, que todo lo muerto, todo ese valle de huesos secos que tú has visto, todo lo que ha estado ahí que aparentemente no tiene vida, por causa de la visión, por causa del reino, por causa de la obra, por causa de sus promesas, Él empieza a abrir puertas donde están cerradas. Él dice que Él abre puertas que aún el hombre ha cerrado. Él la abre, y cuando Él la abre no hay quien la pueda cerrar. Yo vengo a declarar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sacaba agua del desierto en los pozos donde estaban el sequedal, Él sacaba agua del desierto aún. Ese es el Dios que tú sirves, ese es el Dios que tú amas, ese es el Dios que tú bendices, es el Dios que te da idea, es el Dios que te bendice, es el Dios que te da, que aun cuando tus enemigos vienen contra ti, Él los turba, Él los aniquila, por decirlo así. Él hace lo imposible posible. Este es el tiempo, año 2020, donde la visión de Dios se te tiene que aclarar. Este año no es un año perdido, este es un año donde Dios empieza a renovar, es el año donde el Allín de Dios se manifiesta, ver las cosas como Él ve. Vengo a decirte en esta mañana que donde tú estés,
te comprometas con la visión de Dios. Viene un avivamiento, pero un avivamiento no se genera con un solo hombre. Mi papá solía decir un dicho: una golondrina no hace verano. Se necesitan muchas golondrinas, se necesitan muchos hijos de Dios, se necesitan muchos siervos. La mía es mucha, pero los obreros son pocos. Levántate como un obrero de este último tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este tiempo. Tu amigo, servidor Miguel Montalbán. Recuerda que si tú pasas por aquí y ves esto así como está ahora, no es nuestra intención es ponerlo guapo, y estamos creyendo que en los próximos meses Dios desata de su gloria. Estamos sirviendo al Señor, estamos caminando en el propósito, en el diseño, y creemos que cosas sobrenaturales vienen. Que este terreno, si Dios nos los dio, pues hará cosas grandes. Aleluya. Somos administradores, solo somos pasajeros. Entienda que en algún momento que Dios nos permita ir a otros lugares. De hecho, yo anhelo, hermanos, pasar mi vejez viajando. Que Dios nos abra puertas para ir a otros países. Pero sus hijos, los míos, sus nietos y los míos, van a ser los pastores en este tiempo, en este lugar. Van a ser aquellos encargados de seguir levantando el arca de Dios, de mantener el altar encendido para gloria de su nombre. Un abrazote, Dios les bendiga. Chao, chao. Pastora amada, te están viendo. Un abrazo, pastorita. ¡Hey! Shalom, shalom, bendiciones.